Hola, ¿qué tal amigos y hermanos? ¿Cómo están? Hay un principio que es claro y diáfano. Todos somos iguales ante Dios. Sin embargo, hay un problema, una tara, una dificultad que siempre hemos tenido a lo largo de la historia, en cualquier época, en cualquier cultura, en cualquier continente, que es el machismo. Por desgracia, desde el principio del ser humano, el hombre siempre ha querido ser superior a la mujer y se le han disminuido sus derechos, sus libertades. La historia, la sociedad ha favorecido siempre a los varones por encima de las mujeres, y eso es algo que no es ajeno, como he dicho, a ninguna época, a ninguna cultura, a ninguna nación o continente. Sin embargo, la Iglesia de Jesucristo no es machista, y me podrían decir ustedes, pues, ¿cómo lo puedes explicar o cómo me puedes aclarar esta incongruencia, ¿no? Te está diciendo que todos somos machistas, pero la Iglesia no lo es. Pues vamos a entender esto precisamente. La Iglesia en sus principios y en sus doctrinas no es machista, pero nosotros todos, la mayoría de hombres, incluso muchísimas mujeres en muchas culturas también, somos machistas, son machistas. Por lo tanto, nosotros que somos Iglesia arrastramos esa tara o esa debilidad del machismo, pero no porque la Iglesia lo enseñe, sino vamos a ver exactamente que la Iglesia enseña todo lo contrario. Y voy a probar con historia, con doctrinas y con hechos claros que la Iglesia nunca ha sido machista ni es machista. Pero eso es algo que tenemos que ir mentalizando, asimilando y comprendiendo bien para que podamos llegar a una sociedad igualitaria, donde no haya discriminación de género de ningún tipo. El libro de Mormón nos enseña en segundo Nefi que todos somos iguales, seamos varones o hembras, esclavos o libres, blancos o negros, ¿no? Incluso Jesucristo en sus enseñanzas lo demostró muchas veces, ¿no? Tenemos el ejemplo de Jesucristo hablando con la samaritana junto al pozo de Jacob, la mujer a la que normalmente nunca se hubiera dirigido un israelita, por mujer y por samaritana, con la que habló francamente y a la cual le dice que Él es el Salvador y Redentor del mundo, el Cristo, el Mesías prometido. Lo vemos ejerciendo misericordia con la mujer adúltera a la cual querían lapidar y que Él perdonó, recordando que todos somos pecadores e imperfectos. Vemos la relación tan cercana y tan hermosa que tenía con Marta, con María, cómo se hospedaba en su casa, cómo las cuidaba, cómo las trataba con ternura y les enseñaba. Incluso quizá el hecho más significativo, después de resucitar, la primera persona que lo ve recién resucitado en su estado glorioso es María, una mujer, ¿no? Son hechos significativos que demuestran el cariño y la atención que tenía nuestro Salvador por las mujeres, y que demuestra, por lo tanto, que ni él ni su iglesia debe ser machista en ningún momento. Sin embargo, la propia Biblia y diferentes interpretaciones, quizás malas interpretaciones de la Biblia, han hecho pensar o creer que el hombre es superior a la mujer, que el hombre tiene jefatura sobre la mujer y que el hombre tiene que tener cierta valor superior a la mujer. Eso no es cierto. Pablo lo explica de muchas maneras y hay muchos versículos mal interpretados de Pablo que podrían dar a que pensar que realmente el hombre es superior a la mujer, pero son malas interpretaciones. De hecho, nosotros creemos que la Biblia es la palabra de Dios hasta donde esté correctamente traducida. Y eso nos sirve de muchas críticas. Nos dicen que si no creemos en la Biblia, que si la despreciamos, que si solo usamos el libro de Mormón. Y es todo lo contrario, es que somos sinceros y decimos que hay trozos que están mal traducidos. La Biblia en sí es perfecta, maravillosa, pero tiene muchas taras, muchas malas traducciones que inducen precisamente a malas interpretaciones. Veamos dos casos concretos. Primero, las palabras de Pablo que habla sobre la mujer, que aparentemente da sensación de inferioridad con respecto al hombre, son respuestas a problemas específicos que tenían los hermanos a los cuales les escribía. Entonces no es una doctrina general ni fundamental, sino que eran problemas concretos y locales. De hecho, cuando José Smith tradujo la Biblia por inspiración del Espíritu Santo, matizó algunas palabras de Pablo. Cuando decía Pablo que la mujer debía de callar, esa palabra dijo que estaba mal traducida, que lo que en origen ponía era que no debía de mandar al varón, porque parecía que habían conflictos en algunos sitios, que las mujeres eran
un poco mandonas y que manejaban y creaban bastantes problemas, ¿no? Eso lo puede crear cualquier persona, pero en este caso concreto y específico, alguna mujer estaba creando problemas y por eso Pablo un poco la reprendía en ese sentido. Pero fíjense que el versículo más importante, que está en el mismo capítulo de Primera de Corintios, capítulo 11, es el versículo 11, que dice: en el Señor ni la mujer es sin el varón, ni el varón sin la mujer. Por lo tanto vemos que hay una completa igualdad. El propio Pablo, aunque aparentemente se contradiga, son por las malas traducciones o las malas interpretaciones, no hay ninguna contradicción. En el Señor la mujer no es sin el varón, ni el varón es sin la mujer. Volviendo a la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, vuelvo a insistir, aunque nosotros como sociedad, como personas somos machistas, la Iglesia nunca nos ha enseñado eso. De hecho, las primeras revelaciones de Doctrina y Convenios, la sección 25, se dirige exactamente a una mujer, a Emma Smith, la esposa del profeta José, y se dirige a ella como una dama escogida a quien ha llamado él. Y le dice una serie de cosas que muestran el amor que tiene el Señor por las mujeres y la responsabilidad que les da en igualdad de condiciones prácticamente que a los varones. No hace ninguna discriminación ni ninguna distinción. Le dice que será para ayuda a su marido, que su llamamiento es ayudarle en todas las cosas, que le sea describiente, el versículo 6, que le ayude, o sea, que sea su ayuda perfecta en todas las cosas. Y dice: y serás ordenada, en el versículo 7, para explicar las Escrituras y para exhortar a la Iglesia de acuerdo con lo que te indique el Espíritu Santo. Es decir, que Emma en ese momento y todas las mujeres desde entonces tenían la misma autoridad para enseñar el Evangelio, para exhortar a la Iglesia, para explicarnos el Evangelio y para enseñarnos. Y la Iglesia siempre hemos tenido hermanas que han dado discursos maravillosos, que hacen oraciones, que son maestras excelentes. Lo han sido y lo son y lo serán siempre, porque tienen un don especial para enseñar y tienen ese privilegio, igual que los varones, de enseñar el Evangelio con la misma autoridad y con el mismo poder por medio del Espíritu Santo. Por lo tanto, vuelvo a repetir, aunque seamos mentalmente machistas como sociedad, como cultura, tenemos que empezar a quitarnos esos usos y costumbres machistas y ver la esencia del Evangelio, que es igualitario, que es exactamente igualitario. Hay igualdad de género y el Evangelio nos lo enseña. Tenemos que empezar a cambiar esa identidad. Y la historia nos lo demuestra. Vamos a ver un poquito de historia de la Iglesia y vamos a ver exactamente que la historia de la Iglesia nos demuestra que no hay absolutamente nada de machismo en la Iglesia. Por ejemplo, en 1842, 12 años después de organizar la Iglesia, se crea la Sociedad de Socorro, que es la sociedad femenina más antigua que todavía existe en el mundo, con varios millones de hermanas que la componen. Esta sociedad de socorro, tiene sus propios líderes, se organiza y se dirige de forma autónoma, bajo la dirección del sacerdocio, pero de forma completamente autónoma, con misión específica de visitar hermanas, de hacer servicio caritativo y de ayudar a las personas. Incluso, fíjense, y lo tendrán en la portada de este vídeo, en la carátula inicial, verán una foto de un edificio, que es el edificio de la Sociedad de Socorro, que está en la manzana del templo de Salt Lake City. Junto al templo de Salt Lake City hay un edificio que yo no lo había visto. Una vez paseando por allí digo, ¿este edificio qué es? Y es el edificio de la Sociedad de Socorro. No hay ningún edificio del sacerdocio, ni ningún edificio para hombres. Está el templo, el tabernáculo, el salón de asambleas, los centros de visitantes, las oficinas administrativas y el edificio de la Sociedad de Socorro. Por lo tanto, vemos que el Señor les da un lugar importante a las hermanas. Cuando la iglesia se trasladó a Utah, en 1847, empezaron a poblar el territorio de Utah. La iglesia no solo organizó la iglesia, sino organizó un estado, una sociedad. Y una de las primeras cosas que hizo fue hacer colegios y universidades. Pues algunas de las primeras personas que se doctoraron en la Universidad de Utah eran hermanas, y los líderes, las hermanas y todas las personas animaban siempre a las mujeres a estudiar carreras universitarias y a doctorarse. Eso es algo que ha sido siempre igualitario. La educación siempre ha sido para todos, hombres y mujeres. En 1870, en Utah, fue el segundo estado de Estados Unidos donde se aprobó el voto femenino, donde se le dio a las mujeres la capacidad de votar. Se les adelantó Wyoming por unos meses, que también había muchos santos de los últimos días, pero el estado de Utah, mayoritariamente santos de los últimos días en aquella época, en 1870,
autorizó el voto femenino. Fíjense que siempre se habla de Inglaterra, el voto femenino se consiguió en 1918, 48 años después de que las hermanas Santos de los Últimos Días en Utah tuvieran el derecho a votar. Tercer punto. Y ahora, cuarto punto. La primera senadora estatal en los Estados Unidos, mujer, fue la hermana Martha Hugh Cannon, que fue senadora por Utah en 1896. La primera senadora mujer en la historia estatal, en la historia de los Estados Unidos. Hay un artículo que les voy a pegar también aquí, del periódico El País de España, donde lo comentaba, hablando del voto femenino, y comentaba el caso de la hermana Cannon, que además de ser senadora estatal era un prodigio, era una gran doctora, una eminencia, y hay varios hospitales y salas de hospitales donde llevan su nombre allí en Utah. Era una persona excepcional, un cerebrito. Para que sigan viendo, otro dato más, las primeras misioneras de tiempo completo, hermanas, fueron llamadas las primeras en 1898. Es decir, hace más de 123 años que las hermanas están sirviendo misiones de tiempo completo, con lo cual vemos que, como los varones, cumplen la misión exactamente igual, y ya desde el siglo XIX. Y si hablamos del templo, pues todas las hermanas que han ido al templo saben que allí en el templo del Señor las ordenanzas son iguales para hombres que para mujeres, y que no hay ninguna distinción ni ninguna diferencia entre hombres y mujeres. Por lo tanto, yo creo que queda muy claro, con la creación de la Sociedad de Socorro, con la enseñanza universitaria de las mujeres en el siglo XIX, con el voto femenino, con la primera senadora estatal, con las misioneras desde el siglo XIX, que en ningún momento en la Iglesia ha habido machismo, sino que siempre se ha favorecido la igualdad de género. Y, lógicamente, como he dicho, tenemos que cambiar nuestra mentalidad y tenemos que ser un poquito más abiertos y cambiar, y eso no implica la Iglesia, sino que implica la cultura y la mentalidad de cada país y de cada persona. La Iglesia ha ido mejorando y en los últimos años se ha hecho mucho hincapié en esto, se enseña con mucha más claridad para que lo aprendamos. Por ejemplo, en las conferencias generales de hace ya muchos años, que las hermanas discursan como los apóstoles y discursan como los 70, ¿no? Y en los consejos de barrio se ha favorecido también la implicación de las hermanas en las decisiones del barrio para asesorar a los obispados y al sacerdocio, y que tomen más iniciativas y más importantes decisiones en el liderazgo del barrio. Incluso en 1995 se hizo una proclamación sobre la familia que decía claramente: el hombre y la mujer como iguales son los encargados de presidir el hogar. Por lo tanto, es importante que quede claro que la Iglesia no es machista, que nunca lo ha sido, y que lo que tenemos que cambiar son nuestra mentalidad machista, que sí que nosotros como sociedades, como culturas, como países, sí que lo somos. Y tenemos que vencer esa mentalidad y tenemos que acercarnos a la igualdad de género. Porque al fin y al cabo, el Evangelio, y nosotros creemos que el Evangelio es eterno, la parte más importante del Evangelio es que las familias pueden ser eternas. Y la familia está compuesta por un hombre y una mujer que se unen en santo matrimonio por tiempo y por toda la eternidad. Y ahí no hay diferencia, no hay distinción. El hombre y la mujer son iguales y forman la familia. Y lo tenemos desde el Génesis. Ya en el Génesis el Señor dijo: y dejará al hombre a su padre y su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Si son una sola carne, no hay distinción, no hay diferencia. Somos todos iguales. Por favor, venzamos el machismo, luchemos contra el machismo, amemos a nuestras esposas, nuestras hermanas, démosle el valor que tienen, porque lo tienen, lo valen y lo son. Y venzamos nuestro machismo cultural y veamos que la Iglesia nos ha enseñado desde siempre que las mujeres son iguales que nosotros y que tenemos que vencer todas esas taras que tenemos del machismo que tanto daño han hecho a las hermanas, a las mujeres y a la sociedad, y a nosotros mismos y a la sociedad. Que Dios les bendiga.